Amigos, qué gusto de saludarlos y primero que nada tengo que decirles que los temas que vamos a estar viendo son de altísima importancia para nuestra carrera. Así que comencemos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el derecho internacional público y veremos sus definiciones y después las fuentes de derecho internacional público. Te preguntarás, ¿qué es el derecho internacional público? Bueno, podemos decir que es la rama del derecho que se encarga de estudiar los principios y las normas que rigen las relaciones de los estados y otros sujetos de derecho internacional. Adicionalmente, me gustaría agregar que también se encarga de mirar el funcionamiento y la organización de la comunidad internacional. Así que las fuentes de derecho permiten crear derecho y hasta cierto punto hacer obligaciones y pautas de comportamiento para los sujetos del derecho internacional. Yo sé que debes de estar preguntándote, ¿cuántas y cuáles son las fuentes de derecho internacional? Pues son 4 y son las siguientes. La costumbre es aquella práctica continua de los sujetos del derecho internacional que es aceptada entre ellos y que se caracteriza por ser continua en tiempo, uniforme y que los estados se sientan con cierta obligación jurídica. Número 2. Los tratados son un acuerdo de voluntades entre los sujetos del derecho internacional público. Todos los tratados deben ser bilaterales y culminar con algo escrito. Número 3. Los principios generales del derecho internacional. Estos principios generales del derecho internacional se pueden explicar como las pautas o puntos de partida para la relación dentro de una comunidad internacional y que tiene varios principios, los cuales son la soberanía, el principio de buena fe y la no intervención o la autonomía de los pueblos. Y finalmente, número 4, la doctrina y la jurisprudencia. Esta última fuente no pretende crear derechos, pero sí que ayuda a encontrar normas y rangos de comportamiento para los estados, basándose en la jurisprudencia y la doctrina. Estas dos últimas establecen interpretaciones que ayudan a la comprensión de las fuentes del derecho internacional. Hay que señalar que ninguna fuente es superior a otra. Pero, ¿qué pasaría si hay un conflicto entre fuentes? Pues hay 3 reglas básicas para solucionar este conflicto. La primera regla, toda norma posterior se aplica sobre toda norma anterior, es decir, la primera es la que manda. Segunda regla, toda norma especial prevalece sobre una norma general. Y, finalmente, la tercera regla, a falta de tratado, aplica costumbre y a falta de costumbre y tratado aplican los principios generales del derecho. Un ejemplo práctico del Tratado Interamericano en su artículo 3 señala que el asilo político, por su carácter de institución humanitaria, no está sujeto a reciprocidad. Todos los hombres pueden estar bajo su protección, sea cual fuere su nacionalidad. El tema de soberanía es muy importante por lo que escuchamos en las noticias, en el discurso político y en otros medios. Pero, ¿qué es la soberanía? Pues uno de los conceptos dice que es la cualidad que tienen los estados de gobernarse a sí mismos sin injerencias extranjeras. Es decir, que tienen el poder máximo para tomar sus decisiones. Es decir, que tiene el poder máximo para tomar una decisión. Esto implica que si la decisión que toma el Estado no puede ser revocada por nadie más, ni puede ser echada abajo por ningún particular ni por ningún medio, así solo, de esta manera puede decirse que la decisión es realmente soberana.
Este concepto lo encontraremos en la Constitución Política en el artículo 39, el cual nos dice que la soberanía reside en el pueblo, es decir, que sus habitantes tienen la última palabra, pero esta debe ejercerse a través de los tres poderes de la Unión, los cuales son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Debo mencionar que hay varios ejemplos de problemas con la soberanía. El tema de las Islas Malvinas es un clásico ejemplo de un asunto de soberanía y no un típico caso de descolonización congruente con tal posición. El Comité de Descolonización de alto organismo internacional desde hace 3 décadas emite soluciones favorables en tal sentido. En el ámbito del derecho internacional, un actor incurre en una responsabilidad cuando evade el interés jurídico del otro sujeto. Esto genera un vínculo jurídico, ya sea por acción, omisión o en ciertas actividades no prohibidas en el derecho internacional, entre este sujeto imputable que deberá reparar y el sujeto que tiene el derecho a exigir la reparación. Para que surja la responsabilidad internacional tiene que existir elementos esenciales, los cuales son la violación de un derecho internacional, la imputabilidad de la violación a un Estado y por último, existencia de un daño material o moral. La doctrina mexicana entiende la responsabilidad internacional como un derecho internacional por medio del cual se establece que cualquier violación de un compromiso contenido en una norma internacional trae por consecuencia la obligación de la reparación del daño moral o material. La responsabilidad internacional puede dividirse en dos normas. En primer lugar podemos encontrar las normas primarias sustantivas que regulan las actuaciones de derecho internacional en cualquier tema como tratados, contaminación fronteriza, tortura y objetos especiales. Por otra parte, existen las normas secundarias que ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas primarias, en todo caso las reglas son de carácter consuetudinario, pues se han desarrollado conforme a la práctica y la opinión jurídica de los estados. Ya desde junio de 1919, cuando el concepto de la soberanía aérea estaba a punto de ser reconocido, Alemania ya no tuvo la oportunidad de ejercerla después de haber firmado el Tratado de Versalles con las potencias aliadas de la Primera Guerra Mundial. A Alemania no se le permitió poseer fuerzas aéreas militares o navales. Las potencias aliadas disfrutaron en Alemania de libertad de paso a través del espacio aéreo, libertad de tránsito y de aterrizaje para la aviación comercial y militar durante el tiempo de la ocupación aliada. El concepto legal de la soberanía de los estados no ha cambiado. Lo que ha cambiado ha sido el ejercicio de tal soberanía. La soberanía denota el derecho legal exclusivo, supremo e inalienable y la autoridad de los estados para ejercer el poder dentro de su área de jurisdicción. La soberanía está intrínsecamente conectada con la calidad del ser un estado. La soberanía no debe ser confundida con el ejercicio del poder de hecho o el poder del mercado. Los estados tienen libertad de ejercer su soberanía, pero las relaciones exteriores de dichos estados, ellos pueden obligarse legalmente por medio de tratados y otros acuerdos internacionales para ejercer su soberanía, a pesar de tales instrumentos internacionales. La responsabilidad internacional del Estado es el conjunto de relaciones jurídicas que nacen en derecho internacional público, del derecho internacional ilícito cometido por un Estado. Estas relaciones se dan entre el Estado infractor por un lado y el Estado perjudicado, una pluralidad de estados o la comunidad internacional en su conjunto por otro. Para explicarlo de manera más sencilla, se trata de una materia regulada fundamentalmente por el derecho
consuetudinario, pero que ha sido objeto de la atención de la Comisión de Derecho Internacional. El problema básico se centra en la atribución y el comportamiento que se ha realizado por una persona u organismo que actúa en representación del Estado. Y como problema añadido, las condiciones en que esa actuación se realiza no es un problema de imputación, sino de atribución, ya que el Estado no se considera persona moral, no tiene estados de ánimo que se puedan valorar. En este caso, la atribución solo se puede hacer en el derecho internacional, no puede ser una atribución unilateral. Las medidas contra violaciones graves de normas imperativas se entienden como tales violaciones flagrantes y sistemáticas de normas. Entre los criterios que pueden considerarse para medir la gravedad de una infracción se pueden encontrar la intención de violar la norma, el número de violaciones individuales o la gravedad de las consecuencias que acarree a las víctimas. Toda norma tiene un alcance, por lo que todos los estados pueden adoptar medidas lícitas para poner fin a esta violación. Además, los artículos de la CDI afirman que ningún estado reconocerá como lícita una situación creada por una violación grave, ni prestará su ayuda o asistencia para su mantenimiento. Podemos decir que los sujetos de derecho internacional son aquellas personas, típicamente una persona jurídica, pero no siempre, cuyo comportamiento está regulado directamente por el organismo internacional. Sujetos típicos: los estados. Primer sujeto que podemos encontrar en el derecho internacional por obvias razones es el Estado. Está definido como un conjunto de instituciones que ejerce el gobierno y que aplica las leyes sobre la población que reside en un pueblo delimitado, previstos por la soberanía interna e externa. En el derecho internacional, los estados mantienen una relación de independencia en sus decisiones de igualdad dentro de un sistema descentralizado. Los estados, como sujetos de derecho internacional, mantienen un carácter principal por ser los primeros y los que normalmente toman las decisiones sobre los tratados y la costumbre internacional que va a ser los que rijan esta materia. Organizaciones internacionales. Estas son todo grupo o asociación que se extiende más allá de las fronteras de un estado, las cuales adoptan una estructura orgánica permanente, aun cuando estos organismos derivan de los estados por estar conformados por ellos mismos. Actualmente se consideran sujetos independientes de derecho internacional, por lo que pueden formar parte de la creación de tratados, organizaciones internacionales y mantener relaciones diplomáticas con los estados. Sujetos atípicos. Organizaciones parecidas al Estado. Estas organizaciones, con una organización y funcionamiento parecidos al Estado, pero sin poder ser llamados estados. Actualmente existen dos organizaciones con estas características: la Iglesia Católica y la Soberana Orden Militar de Malta. La Iglesia Católica, regulada por el derecho internacional, su ley interna y los pactos de Letrán. La Iglesia Católica puede formar parte de tratados internacionales llamados concordatos y posee representantes diplomáticos en múltiples estados y organizaciones internacionales. La Soberana Orden Militar de Malta, una organización creada para la ayuda hospitalaria y militar. Esta organización formó parte de la ayuda a la Iglesia en históricas cruzadas, con una oficina en Roma. Dejaron a un lado su fin militar y hoy tienen fines hospitalarios y asistenciales. Su objetividad internacional le permite formar parte de tratados internacionales para cumplir su funcionamiento principal y mantener las relaciones diplomáticas, aun cuando es independiente y posee una relación estrecha con la Iglesia Católica. Movimientos de liberación nacional. Siendo autodenominados de los pueblos, de unos principios rigen el derecho internacional. No es raro que surjan movimientos de liberación nacional, que son aquellos que como fin último tienen la independencia y su autonomía para un gobierno o una población.
A estos se les aplican las convenciones de Ginebra y su protocolo adicional a las convenciones de Ginebra de 1977. Un ejemplo perfecto para estos movimientos formado por parte del derecho internacional es la aceptación de la Organización para la Liberación de Palestina como un miembro con estatus especial de la Organización de las Naciones Unidas antes de ser aceptado como miembro observador, al igual que en otras múltiples organizaciones internacionales. Grupos beligerantes. Existen ciertos requisitos para ser un grupo beligerante que haya nacido de la guerra civil interna reconocido por la comunidad internacional, las cuales son que el movimiento como tal posea importancia y continuidad en el tiempo, que sea el movimiento auténticamente nacional, sin asistencia e injerencia extranjera entre la organización y el funcionamiento, y su levantamiento está regido por la norma internacional y las costumbres de guerra, siendo las convencionales de derecho humanitario, convenios de Ginebra, etc. Comité Internacional de la Cruz Roja, un sujeto atípico, pues esta es tanto una organización no gubernamental y una organización internacional. Este comité es garante del principio del derecho internacional humanitario y forma parte de los tratados internacionales sobre el tópico específico, y sus sedes deben ser protegidas por el estado donde se encuentre. Las organizaciones no gubernamentales, ONGs. Estas organizaciones han ganado preponderancia en las últimas décadas. Sus informes sirven para las evaluaciones en materia de derechos humanos como una vista imparcial y minuciosa del funcionamiento de los estados en organizaciones internacionales importantes como la ONU. Individuo. En las últimas décadas hemos visto cómo el individuo se ha involucrado cada vez más y empieza a ser considerado como un sujeto susceptible de derechos y obligaciones de carácter internacional. En materia de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, el individuo se ve tanto protegido como obligado en la actualidad. Convenciones como la Convención contra el Genocidio de 1948, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados en 1951 en materia de derechos humanos con el Convenio de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 en materia de derechos humanos, y con la creación del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional y los tribunales ad hoc como Rana y Nürnberg se convierten al individuo en objeto del derecho público internacional como receptor de acusaciones. Empresas transnacionales. Muchos teóricos todavía dudan sobre la introducción de las empresas transnacionales o multinacionales como sujetos de derecho internacional. Sin embargo, algunos autores las consideran como sujetos de derecho internacional por trabajar estrechamente con las organizaciones internacionales en mecanismos como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Conclusión. Los sujetos del derecho internacional tienen una importancia en el estudio de derecho internacional, ya sea público o privado, para un buen entendimiento del alcance e impacto de los tratados internacionales y las leyes de derecho internacional privado que posee la sociedad.